Y amigos televidentes, desde aquí nosotros vamos a mostrar lo que está haciendo el Congreso, el Colegio de Abogados de Lima, a propósito del segundo Congreso Nacional de Abogados. Vamos a ver en imágenes lo que corresponde a un evento que se va a realizar el 27 y 28 de septiembre, ahí lo tenemos en pantalla. Damos cuenta, la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, desde aquí damos un saludo muy especial a todos los colegios de abogados de nuestro país, de cada una de nuestras regiones, por este segundo Congreso Nacional de Abogados titulado Abogacía y Globalización, fijado para el 27 y 28 de septiembre. En este Congreso, con la amplia participación de los hombres de leyes, se tratará las tecnologías, la gestión y globalización. Habrá también una mesa 2 de especialización y nuevos retos profesionales, también las reformas legales y normas supranacionales. En otra mesa, la mesa 4, defensa profesional y fortalecimiento gremial, entre otros temas. Desde aquí saludamos al doctor Raúl Chanamé, presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y decano del Colegio de Abogados de Lima. Bienvenido, estimado Raúl. Muy buenas noches, Rafael. Un gusto estar, como siempre, en este programa tan plural, tan amplio y que es acogido por todos los peruanos. Antes de ir a lo que corresponde, digamos, al asunto de miles, me dirás cuántos abogados ya en el Perú, contando a Lima, casi 60.000 estamos. 60.000 tenemos en Lima y a nivel nacional estamos representados por 31 colegios profesionales, abarcamos más de 92.000 abogados. Más de 92.000 abogados. Bien, estamos con el representante de esos 92.000 abogados y quisiéramos la voz de Raúl Chanamé en torno a los últimos acontecimios. Hoy se habla ya de una acusación constitucional contra el señor Juan Jiménez y también contra el expresidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, una denuncia penal contra el señor Pedro Cateriano. Pero ¿cuál es la visión del decano del Colegio de Abogados de Lima? Este es un tema muy serio. Yo quiero identificar varios problemas que surgen de este hecho. En primer lugar, se ha hecho habitual el tema de la filtración de las comunicaciones privadas. O sea, acá hay un tema que ocurrió en casos anteriores. Ese es un primer tema grave que hay que legislar, hay que establecer que el Código Penal funcione para este tipo de casos. Pero independiente de la grabación, el contenido de esta grabación también puede tener eventualmente un contenido penal, porque lo que se ha discutido, lo que se ha deliberado, lo que se ha conversado, ha ido contra la independencia de una jueza. Una jueza de primer nivel ha sido convocada por el que en ese momento era el presidente de la Corte Suprema. No está estipulada formalmente esta reunión y se ha deliberado, se ha discutido y la jueza prácticamente ha sido presionada en el sentido que debe tener una resolución judicial. La Constitución establece muy claramente que los jueces tienen independencia en sus resoluciones judiciales y que ninguna autoridad puede abocarse a una materia que está judicializada. Y acá vemos cómo un procurador, como un ministro de Justicia y como el propio presidente de la Corte Suprema buscan condicionar, buscan fundamentar, buscan darle razones para que el fallo de esta jueza tenga un sentido, una orientación. Y eso constitucionalmente es la ruptura de la independencia que debe tener todo juez para pronunciarse en temas tan controvertidos. Y justamente el tema que es materia de la discusión era un tema muy delicado que incluso está en instancia supranacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos elementos ahí. Primero, el caso de la magistrada Carmen Rojasi. Ella está declarando de alguna forma a algunos medios diciendo que su sentencia no ha reflejado esa presión. ¿Qué opinas al respecto? Y también en lo que ha dicho César San Martín y otros de estos actores han dicho que al final lo que ella ha decidido prácticamente demostraría, señalan ellos, que no ha habido esa injerencia o están dorando la píldora. Dirían que no se dio la presión. Así es. Pero entonces hubo presión. Ajá. ¿No? Y entonces lo que se impugna, se rechaza es la presión. Ningún juez puede ser presionado, porque si así vamos a ver todos los casos y controversias, pues ¿quién nos puede proteger en el Perú? Y entonces esto es sumamente grave. Esto dice de alguna manera que la estructura judicial
es porosa, que la estructura judicial se ve vulnerada en decisiones trascendentales por el poder del Estado, por el poder ejecutivo e incluso por las autoridades judiciales, que son las encargadas de velar por esta independencia y autonomía del Poder Judicial. Dije dos elementos, ese era el primero. El segundo, en lo que has mencionado sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, el fiscal de la Nación dice, no descarta que esta Corte Interamericana de Derechos Humanos ordene nuevo juicio. Y por otro lado, el ex fiscal Avelino Guillén ha dicho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no admitiría el audio ilegal porque iría en contra de sus fundamentos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, sobre el tema de los audios, efectivamente hay que certificar, calificar el origen de este audio, verificarlo técnicamente, hay que hacer un conjunto de procedimientos. Pero lo que la Corte sí ve es si en los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos se está protegiendo la independencia judicial. Y la noticia dice todo lo contrario. Dice que se ha vulnerado la independencia del Poder Judicial en este tema tan trascendente. El tema tiene un lado emocional. Nosotros respaldamos al comando Chavín de Huántar, que trajo la paz, que rescató a un conjunto de peruanos que habían sido secuestrados. Pero, entre comillas, por querer ayudar, están perjudicando gravemente la defensa del comando Chavín de Huántar y la posición del Estado peruano, que tiene que ser una posición que garantice la independencia y de ninguna manera se cometan excesos por parte del Estado. Porque el gran tema en discusión es si existieron ejecuciones extrajudiciales, que en cualquier contexto no podemos admitir. En este caso, donde muchos decían que César San Martín era un juez caviar y todo, resulta que otro grupo de caviares están poniendo contra la pared a César San Martín, me refiero a algunas ONG, a PRO, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y cuando en ese momento se pensó que estaban ellos muy unidos, hoy se ha visto que tienen fisuras, ya que César San Martín ha sido pro derechos humanos y todas estas cosas. Pero, ¿crees que ha habido una inconducta funcional y que el Consejo Nacional de la Magistratura ya debe tomar cartas en el asunto? Por el momento ya Fuerza Popular está presentando una denuncia ante el Consejo Nacional de la Magistratura por inconducta funcional de César San Martín. Sí, en este caso el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que investigar al pormenor este caso, identificar adecuadamente si esta ha sido una reunión oficial, quién la promovió, se hizo en el Palacio de Justicia, quién grabó, etcétera, etcétera. Se tienen que ver un conjunto de detalles y hacer el seguimiento a las grabaciones, porque hay más de las grabaciones. Creo que el periodismo, Ricardo Uceda jugó un papel muy importante para identificar este tema anómalo en el sistema judicial, razón por la cual el Consejo tiene que investigar, dándole todas las garantías al vocal supremo, César San Martín, pero independiente del actor, independiente de los otros, de las ONGs que están participando en esta controversia, consideramos que tiene que ser investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura y dilucidarse si efectivamente él ha condicionado, ha presionado la sentencia o la voluntad de la jueza, ¿no? Eso creo que tiene que identificarse, y de encontrarse responsabilidad seguramente la institución será pues la sanción para este tipo de conductas, pero eso tiene que identificarse en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un tema, la posición del Estado peruano aparece reiteradamente débil en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y allí creo que hay que ver qué pasa con los procuradores, ¿no? ¿Qué pasa con los procuradores? Los procuradores están defendiendo los intereses del Estado peruano o con este proceder están viciando, ¿no? Viciando los procedimientos y dejando muy mal parado al Estado peruano. Allí creo que el Poder Ejecutivo tiene una gran responsabilidad, y el entonces ministro de Justicia, hoy presidente del Consejo de Ministros, ha tenido, considero, una actuación poco feliz. Es verdad, en este momento la gente se está rompiendo la cabeza, me refiero al Ministerio de Justicia, Presidencia del Consejo de Ministros, el propio presidente, porque quedamos bien desdibujados frente a esta Corte, como Estado. Sí, un tema es ante la Corte,
pero también un tema es ante el país, porque ante el país el abogado Jiménez Mayor tiene la autoridad para seguir siendo un primer ministro convocante en el cual confíen todos los peruanos, o se ha pretendido romper la independencia de los poderes, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tema de fondo. Se ha vulnerado la credibilidad del primer ministro en este tema tan sensible, tan delicado. Se ha dejado muy mal parado el Estado peruano ante la Corte Interamericana, y también en el tema del expresidente de la Corte Suprema, también su posición es bastante incómoda, razón por la cual consideramos desde un punto de vista legal que hay que hacer todas las investigaciones, pero también el presidente Humala tiene que meditar. El presidente Humala, en su discurso del 28 de julio, fue un discurso, creo, convocante, dialogante, de reparar los errores, y creo que hay que reparar algunos errores para empezar la nueva legislatura en los mejores términos. Quiero dejar sentada una pregunta, para después de la pausa nuestro amigo y decano del Colegio de Abogados de Lima pueda absolverla, y es que ya hay o no un aprovechamiento político por parte de algunos partidos. Por ejemplo, sectores del APRA ya están señalando, dentro de las preguntas que tiene que hacerse en el Parlamento a todos los actores de este, vamos a decirlo así, desaguisado, si es que el señor Juan Jiménez, al momento de reunirse en esa sala donde fueron interceptadas sus conversaciones, si es que el presidente Humala sabía o no de esto. Vamos a analizar este elemento, también vamos a regresar con mucho más en el programa a propósito del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y también los certámenes, eventos, conferencias y congresos del Colegio de Abogados de Lima. En instantes volvemos con el doctor Raúl Chanamé.